Enfoque es un programa de entrevistas que le interesan a usted sobre temas de salud, jurídicos, políticos y sociales, analizados de la mano por expertos en la materia, bajo la conducción del ingeniero Raúl Castro, todos los lunes, martes y jueves, a partir de las 7:30 de la noche. Enfoque por Canal 9, el canal de los unionenses. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador. La mejor música para recordar la puedes ver y escuchar todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche en tu programa Dulces Recuerdos del Ayer, conducido por Carlos Benítez, el popular Coco. Sintonízanos en Canal 9, el canal de los unionenses. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. La muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré porque me amó a mí. Seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré
Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad para compartir el mensaje de la palabra suya y vamos a orar, pedir al Señor la bendición al meditar en su palabra. Padre nuestro, agradecidos por la bendición de estar sentados, Señor, así como María a los pies de Jesús. Concédenos esta tarde poder considerar, aprender, recibir tu palabra como buena semilla, como alimento, como agua, Señor, que sacia la sed. Pedimos que puedas edificarnos, perdona nuestros pecados por la sangre de Cristo. Concédenos crecer y cambiar, Señor, a la imagen de aquel que nos ha salvado y que un día, Señor, seremos uno con Él en los cielos. Por medio de Cristo te lo pedimos y te agradecemos. Amén. En esta oportunidad, amado televidente, hablaremos de un aspecto muy importante, de un tema muy importante del Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando Jesús se reunió para celebrar la cena que instituiría como un recordatorio suyo, sucedieron varias cosas que intencionalmente Él tenía preparado para enseñar a sus discípulos y por consiguiente a nosotros los que creeríamos en Él. Así que en esta oportunidad estaremos meditando en 4 aspectos acerca del amor de Dios en Jesucristo y su ejemplo de servicio. 4 aspectos acerca del amor de Jesús y su ejemplo de servicio. Recordemos que esta oportunidad es cuando Cristo reunió a sus discípulos en el aposento alto para cenar con ellos, previo a la celebración de la Pascua. En realidad lo hizo antes porque Él era en quien se iba a cumplir ese tipo, ¿verdad? Porque la Pascua es un tipo de Cristo en cierta forma, porque no solamente sirvió para que los israelitas fueran salvos y libertados de la esclavitud en Egipto, sino que también es un tipo de Cristo porque la sangre que ponían en los dinteles simbolizaba en el futuro, aunque ellos no lo sabían, la sangre derramada del Señor Jesucristo para perdonar y limpiar y prevenir que venga la destrucción, la muerte, como dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ubicamos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 1 al 20. Juan capítulo 13, versículos 1 al 20. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vemos entonces en estos 4 aspectos acerca del amor de Jesús y su ejemplo de servicio, lo primero que es su carácter y plan divinos. El Señor Jesucristo en ese momento sabía que su hora había llegado, como dice en el versículo 3. En varias ocasiones había aclarado que todavía no era su hora. Recordemos que en las narraciones del Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando lo atacaban los fariseos, cuando lo atacaban los principales sacerdotes y los escribas, Él les decía, ahorita es el tiempo de ustedes, todavía no es mi hora. Pero en realidad la hora de Él era el tiempo en que Él iba a ser sacrificado en la cruz para morir en nuestro lugar, tomando nuestro pecado. Pero entonces en ese momento estaba ya cerca que Él fuera sacrificado y entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ya era su hora, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿verdad? Y, perdón, el versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces este era el carácter del Señor y era su plan divino, era el tiempo de Él, también de dónde venía y a dónde iba. Él venía del cielo. La palabra del Señor da testimonio de eso, del trono, de la gloria. En Filipenses dice, ¿verdad? Hablando acerca del despojamiento, que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Entonces Él venía del cielo, la gente no entendía de dónde era Jesús, ¿verdad? Porque cuando hablaban con Él le decía, mira, pero tú estás diciendo que eres mayor que Abraham, y Abraham vivió hace muchos años, ¿verdad? Y tú apenas tienes unos 30 años. Y entonces Él se atreve, por supuesto, Él tenía toda la razón de decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el término yo soy, sabemos nosotros que tiene la connotación de Jehová, el ser por excelencia, que los judíos normalmente no utilizaban esa frase. Entonces, Él venía del cielo, pero también iba al cielo. Él habiendo descendido, iba a ascender a la presencia del Padre, a tomar su lugar en el trono, después de la victoria que ella tenía también preparada. Su plan ya estaba preparado, que Él iba a vencer la muerte, solo que nadie lo sabía, ni siquiera el diablo. Entonces, vemos que el Padre también le había entregado todas las cosas en sus manos, dice. Así nos dice en el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces, imagínense, Él tenía la autoridad sobre todo y sobre todos. Veamos algunos ejemplos. Aquí en el capítulo 10 siempre de Juan, versículo 18, dice la palabra del Señor. Del 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mire qué interesante. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mire qué interesante. ¿Quién podría decir, yo tengo poder para poner mi vida, o sea, para morir?
¿verdad? Porque cuando quisieron matar al Señor Jesús, en una ocasión lo quisieron despeñar, dice, se escabulló en medio de ellos, se les escapó. Lo quisieron apedrear, tampoco se dejó porque no era su hora. Él tenía el poder para poner su vida cuando quisiera, pero también dice, tengo poder para volverla a tomar. O sea, él tenía el poder de morir y de resucitar. Y eso quiere decir que entonces él tenía un plan maravilloso, siendo el Todopoderoso hecho hombre. Veamos en Mateo 26:51 también. Mateo capítulo 26, versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada en su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Ahora, ¿piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y bueno, si tomamos en cuenta que las legiones romanas de soldados eran alrededor de entre 5 y 6 mil, vemos que, imagínense, dice Jesús, más de 12 legiones de ángeles, estamos hablando de más de 50,000 ángeles que podía pedir Jesús que vinieran a su ayuda, aunque sabemos que Él por su propio poder podía hacer lo que quisiera, tomar aún la vida de las personas. Mire en Juan capítulo 18, aquí mismo en este libro, Juan capítulo 18 y versículo 3. El poder del Señor Jesucristo, la capacidad del Señor Jesucristo. Judas, pues, tomando, dice, una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Ponga atención a esto. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Mire qué interesante. La respuesta de Jesús diciendo, yo soy, otra vez, ¿verdad? Yo soy quiere decir Jehová. Yo soy quiere decir que Él se está identificando como el Dios Todopoderoso. Y para comprobación que Él era Dios, nuevamente dice que ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Era un grupo grande, era una turba de gente enardecida con palos y con antorchas. Pero Jesús les dice, yo soy. Y ellos caen hacia atrás. Quiere decir que el Señor Jesucristo tenía el poder, la autoridad sobre todo y sobre todos. Tenía la capacidad de quitarle la vida a sus captores, a los que le llegaban a capturar. Pero Él no usó ese poder. Todavía Pedro, me imagino que quería cortarle la cabeza al siervo del sumo sacerdote, pero solo le alcanzó a agarrar una oreja. La Biblia no lo dice. Pero no creo que la intención era cortarle la oreja, ¿verdad? Sino que era una intención de defender al maestro, quizá. Pero sea como fuere, Jesús en otra escritura dice que recogió la oreja y se la pegó y le dijo, el que a espada mata, a espada morirá. Y entonces le dice, yo podría pedir 12 legiones de ángeles y mi Padre me las podría enviar. Pero ¿cómo se cumpliría entonces lo profetizado acerca de mí, de mi muerte, de mi sacrificio? Se estaba anteponiendo a la celebración de la Pascua. Para los discípulos y para la iglesia estaba cobrando un nuevo significado o cumplimiento. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Mire qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Señor Jesucristo entonces está anteponiéndose a los hechos, está reuniendo a sus discípulos, va a celebrar la cena del Señor que dejó como un mandato para todos los creyentes, pero está antes de la celebración de la Pascua. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, yo soy el cumplimiento de lo profetizado acerca del Cordero, ¿verdad? Y Juan así también lo presentó. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, mire qué interesante. Dice Pablo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Cordero de la Pascua, que era una ovejita limpia, sin enfermedades, sin golpes, sin torceduras, sin ningún defecto, era degollado y su sangre era rociada en el altar, ¿verdad? Y lo demás era quemado en el altar delante de la presencia de Dios. Simbolizaba el sacrificio de Cristo. Entonces dice Pablo, ya sucedió eso cuando Cristo fue a la cruz. Él tomó las veces del Cordero de la Pascua para ser sacrificado en nuestro lugar. Fíjese que una persona por ahí argumentaba de que nosotros le podemos ordenar a Dios, basado en Isaías 45, versículo 11, sin considerar el contexto. ¿Qué es el contexto? Los versículos que están antes y después del que nosotros estamos considerando. Vamos a ver Isaías capítulo 45. Mire qué interesante lo que dice. Versículo 9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que le dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Aquí está hablando acerca de la soberanía de Dios. El pasaje es donde Isaías expresa, ¿verdad?, que hay de aquel que se pone a pelear con el que lo ha hecho, con su creador, pues. Y entonces, ¿verdad?, ya al llegar al versículo 11 dice, ¿verdad?, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Pero si leemos todo el pasaje entendemos que es un lenguaje sarcástico y es, como le digo a los hermanos de nuestra iglesia, el Señor es como un padre que está diciéndole al hijo, vení, mandame vos, pues vení, dame órdenes, vamos a ver, vení, decime qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo el padre? Está hablándole sarcásticamente a su hijo para decirle, tú no tienes derecho de venir a mandarme porque tú eres mi hijo, yo soy tu papá, yo soy autoridad sobre ti. Cuanto más el Señor, que es el dueño de toda la tierra, de todo lo que existe. Y entonces él dice, ¿verdad? Vaya, pues díganme qué es lo que tengo que hacer, mándenme acerca de mis hijos, ¿verdad? Que por supuesto es un sarcasmo. Nosotros no podemos mandar a Dios porque Él es soberano. En ninguna parte de la Escritura usted va a encontrar que nosotros le podemos dar órdenes a Dios. Es todo lo contrario. Y entonces lastimosamente, ¿verdad? Es una parte de enseñanzas nuevas. Bueno, son enseñanzas recientes que tienen la intención de darle mucho realce al hombre. Son énfasis hombrecéntrico, o sea, se le da mucha relevancia, ¿verdad? Que el hombre, que usted, el hermano, la hermana, el pastor, el siervo, ¿verdad? Ah, wow, ¿verdad? Si Dios o sea, tiene mucha suerte en tenerlo a usted, ¿verdad? Como siervo de Dios o como hijo de Dios. No, o sea, la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que Él es digno, Él es santo, Él es todopoderoso, nosotros somos pecadores.
¿Y qué es lo que establece una diferencia entre un cristiano y una persona perdida? Que Cristo ha perdonado sus pecados y le ha limpiado, pero es la misma persona que había sido pecadora y que a menos que el Señor hubiera hecho una obra, pues hubiera seguido en esa condición hasta llegar al infierno. Entonces, qué bendición en esta primera parte estar confiados que el Señor tiene control total de la historia, de las circunstancias y de todo lo que pasa. Qué bendición es saber que Cristo tenía un plan cuando sentó a sus discípulos y asimismo, ¿verdad? En cualquier cosa que nos pase a nosotros, Él tiene un plan trazado, Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Una pregunta, ¿nos ha sido revelada la autoridad y posición del Señor? ¿Qué es el Señor para usted? ¿Qué es Dios para usted y para mí? ¿Será nuestro Señor o será nuestro sirviente? Porque muchas veces como que da la impresión, ¿verdad?, de que cuando oramos no es Él el Señor, sino que somos nosotros y le decimos qué es lo que tiene que hacer. Señor, dame, Señor, te pido, Señor, que suceda tal cosa, que pase aquí, que pase allá, ¿verdad? Pero Cristo, nuestro ejemplo perfecto, como oraba, Él decía, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Hemos comprendido que nuestra Pascua es Cristo. ¿Ha comprendido usted que la Pascua antigua que se celebró en Egipto, donde se puso en los dinteles la sangre del Cordero, simbolizaba a Cristo y que Él es el que ha sido sacrificado por nuestros pecados? ¡Qué bendición si es así! En segundo lugar, además de su carácter y plan divinos, vemos el amor del Hijo de Dios a sus discípulos. Mire qué interesante. El amor del Hijo de Dios a sus discípulos. Volvemos a nuestro pasaje de Juan capítulo 13, que dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó, dice, hasta el fin. Entonces, vemos que este amor del Hijo de Dios, Él había amado a los suyos hasta dar su vida por ellos. Este hasta el fin tiene dos connotaciones, ¿verdad? Una es hasta el final de su ministerio, en donde Él llegó hasta la cruz. Hasta allí Él amó a sus discípulos, estuvo interesado en cada uno de ellos, los cuidó para que ninguno se perdiera, los guardó, les enseñó, oró por ellos, estuvo clamando al Padre por cada uno de ellos. Entonces, el Señor Jesucristo había amado a los suyos hasta dar su vida, hasta entregar su vida. Como decía en el Antiguo Testamento, ninguno tiene mayor amor que este. Bueno, no, en el Nuevo Testamento está. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, decía el mismo Señor Jesucristo. Pero dice también que Él los amó hasta el fin. Algunos comentaristas de la Biblia dicen lo siguiente: en la mayor medida es una mejor traducción hasta el fin. No significa que Jesús continuó amando a sus discípulos solo hasta el final de su carrera, sino que su amor no tiene límites. Dice también, hasta el fin significa hasta el final de la vida terrenal de Jesús. Aunque sus discípulos lo hayan abandonado, Él nunca los abandonó. Aunque ellos dejaron de pensar en Jesús y solo pensaron en sí mismos, Él nunca dejó de pensar en ellos. ¿Qué problemas serán peores? ¿Los de Jesús o los de los discípulos? Por supuesto del Señor Jesús, porque sabía el tipo de muerte al que se iba a enfrentar y la ira del Padre que estaba preparada para ser derramada sobre Él. ¿Quién estaba más preocupado por el otro? El Señor Jesucristo. Él los amó hasta el fin. Hasta el fin significa un amor que nunca terminará. Jesús nunca dejará de amar a los suyos. No es un amor que va y viene, que está aquí hoy y se va mañana, sino que es un amor permanente. El apóstol Pablo, cuando escribía a los hermanos, creo que en Filipos les decía,
Mi oración es que ustedes conozcan cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces, el amor del Señor Jesucristo es un amor maravilloso, eterno, incondicional, porque no es a que te quito el amor, ¿verdad? Si te portas mal, te quito el amor. No, si Él nos ha amado siendo malos, ¿verdad? Él nos ha amado siendo pecadores. Hasta el fin significa un amor que alcanza la máxima medida. Algunas traducciones tienen, los amó hasta el extremo. Jesús derramó la copa de su amor hasta el límite por nosotros. Qué maravilloso. Pero también vemos que además que Él había amado a sus discípulos, dice en el versículo 18 que Él les había elegido. Dice el versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces, el Señor Jesucristo había elegido a 11 para salvación y aquel que era el traidor, ¿verdad? Lo había dejado de lado. A pesar de que le había llamado como discípulo, era el tesorero, llevaba las cuentas de las ofrendas que le daban a Jesús y sustraía, por cierto, de ellas. El Señor Jesús ya lo sabía, pero nunca tomó pues ninguna acción contra él. Y entonces vemos que al final le traiciona, pero él había elegido a los que él quería que llegaran a ser sus discípulos y posteriormente los 12 apóstoles. ¿Cuántos caudillos, estadistas, héroes y emperadores han hecho grandes imperios, pero el trato a sus seguidores era terrible? Aún muchos de ellos mataban a los más cercanos, de tal modo que les tenían miedo. El caso de Hitler, que dicen las narraciones acerca de la guerra, que temían darle malas noticias cuando ya estaban perdiendo, para no ganarse represalias, su enojo o aún la muerte, porque de repente agarraba una pistola y mataba a una persona, ¿verdad? Que se le atravesaba por ahí, que le caía mal o estaba en un mal momento. Entonces, imagínense, lo tenían engañado, que estaban venciendo en no sé dónde, que venciendo por acá y por allá, y era mentira, ¿verdad? Y al final, pues, se dio cuenta de que todo era una situación que ya no podía sostener y se suicidó lastimosamente. Y bueno, solo Dios sabrá, ¿verdad?, la clase de castigo que él estará teniendo en el infierno por sus atrocidades. Pero esto es desde el punto de vista de un liderazgo, ¿verdad? Podemos agradecer sinceramente el amor que Cristo nos tiene a usted y a mí, siendo Dios, siendo el Todopoderoso, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, como dice la Escritura, el que agrada al Padre, y que de repente, ¿verdad?, le fallamos, somos infieles, pero qué maravilloso es saber y agradecer ese amor que Cristo nos tuvo a usted y a mí, y que lo tiene porque es incondicional. Qué hermoso considerar que el Señor nos amará hasta estar en la eternidad, aquellos que ha escogido por gracia. Romanos 8, 35 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso entonces considerar que el Señor nos amará hasta la eternidad, aquellos que le ha placido llamarnos para ser hijos suyos.
En tercer lugar, vemos el elemento de la traición del instrumento del diablo. Y esto lo encontramos en el versículo 2. Volvamos al pasaje de Juan 13. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, dice. Vemos también en el versículo 10 que dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Mire qué tremendo. Vemos también el versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come conmigo pan, levantó contra mí su calcañar. Entonces, la traición de este instrumento del diablo, que era un hombre que se llamaba Judas, había comenzado en su corazón. Versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón Pedro, que le entregase. Entonces ya había comenzado su obra malvada, Satanás, en el corazón de Judas. Había estado poniéndole en su corazón, empujándolo, impulsándolo a la traición para el maestro. Él no estaba limpio, ¿verdad? Porque Jesús decía, estáis limpios todos, estáis limpios aunque no todos. Y se refería a que Judas no estaba limpio de culpa porque tenía malas intenciones en su corazón. Se cumplía la profecía que el hombre de confianza iba a traicionarlo. Veamos en el Salmo 41:9 que dice, Salmo 41 y el versículo 9. La experiencia del rey David. Dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Verdad? Entonces, dice, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Perdón, estoy en el capítulo 42. En 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y veamos qué dicen los comentaristas. La aflicción de David se hacía más amarga porque entre sus enemigos estaba el que alguna vez había sido un hombre de mi paz, decía él. Él sabía lo que era cuando amigos de confianza, aquellos con los que tenía una relación cercana, el que de mi pan comía, lo traicionaba. Dice el hermano Trapp, David fue traicionado por su propio hijo Absalón, como está en 2 de Samuel 15, y por un consejero de confianza llamado Aitofel, 2 de Samuel 15, 12 y 15:31. ¿Qué herida más grande puede haber que un amigo traicionero? Señor Jesucristo, imagínense 3 años y medio predicando, habiendo escogido a este hombre como su discípulo, habiendo puesto en él un lugar de confianza como era el encargado de la bolsa del dinero, y él dice que se cumplió lo que la palabra del Señor decía, que levantó contra mí su calcañar. En el sentido final y más siniestro, esto se cumplió cuando Judas traicionó a Jesús. Jesús aplicó especialmente estas palabras a Judas y su traición. En Juan 13:18 Jesús citó esta frase, no solo las palabras, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Algunos piensan que Jesús deliberadamente no mencionó la palabra en quien yo confiaba, porque no confiaba en Judas. Sin embargo, Jesús lo nombró tesorero entre los discípulos. El beso del traidor hirió el corazón de nuestro Señor tanto como el clavo
hirió su mano, decía Spurgeon. Así que estas palabras se cumplieron literalmente en David y sin embargo el Espíritu Santo que las dictaba miró más allá de ellas, incluso en Cristo y Judas, en quienes recibieron una realización más completa, dice otro comentarista. Y entonces, bueno, vemos cómo Spurgeon también dice, no solo me dio la espalda, sino que me dejó con una fuerte patada, como la que podría dar un caballo violento, dice. O sea, levantó, la expresión levantó contra mí su calcañar. Entonces, la traición del instrumento del diablo es que había comenzado en su corazón, él no estaba limpio, la profecía se cumplía que había sido dicha cientos de años antes, y él lo estaba profetizando claramente, el Señor Jesucristo, para que creyeran, les dijo en el versículo 19. Vamos a Proverbios 16, versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Interesante. Pero también vemos que aún advirtió que sus discípulos padeceríamos. Veamos en Lucas 23, 31, lo que dice al respecto. Jesús advirtió que íbamos a padecer, que íbamos a sufrir por causa de su nombre. Lucas 23, 31 dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Entonces, el Señor Jesucristo estaba advirtiendo, miren, yo soy el Maestro, yo soy el Señor, yo soy su líder, yo soy su Rey, yo soy su Dios, su Señor, y a mí me están haciendo estas cosas. Y entonces por eso utiliza la ilustración, ¿verdad? Si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán en el seco? O sea, si atacaban a Jesús y el diablo mismo tentó a Jesús, ¿quiénes somos nosotros para no tentarnos, amado televidente? Y entonces, ¿verdad? Los padecimientos que íbamos a sufrir los creyentes por seguir al Señor Jesucristo. Es interesante que el nombre de Judas ha sido por siglos un símbolo de traición. Si usted se fija, a veces las personas, ¿cómo se llama? Metafóricamente dicen, ahí viene el Judas, dicen, este es un Judas, porque tristemente se convirtió, ¿verdad?, en un prototipo, en un símbolo de la traición. Veamos, estamos conscientes que el mal y la traición siempre está y estarán hasta que estemos en la presencia del Señor, a nivel humano y a nivel espiritual. El mal y la traición estarán porque Dios así lo ha permitido. La naturaleza pecaminosa del hombre es tremenda, es tendiente hacia lo malo, ¿verdad? Y llegará hasta que el Señor regrese, que cese esa lucha que hay de nuestra naturaleza pecaminosa en nosotros. Mateo 18, versículo 7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Dice Jesús, es necesario que vengan dificultades, que vengan tropiezos, que vengan problemas, pero hay de aquel que se preste para hacer un instrumento para hacer caer a otros hermanos. En el Antiguo Testamento, no recuerdo exactamente la cita, pero hay una historia en la que el Señor le dice a un profeta, ve y da este mensaje, pero no te detengas y no vayas ni a la derecha ni a la izquierda, sino ve por el mismo camino hasta ir, entregar el mensaje y regresa inmediatamente y no te desvíes. Entonces el profeta fue, entregó el mensaje, pero cuando iba de regreso se le acercó, dice la Biblia, un anciano profeta que parece que ya no estaba ejerciendo. La cosa es que este anciano profeta le dice, mira,
¿por qué no vienes a mi casa? Le dice, y vienes a comer con mi familia. No, le dice, el Señor me ha dicho que no me detenga y que no me desvíe de mi camino, ni a derecha ni a izquierda, hasta que regrese. Y entonces el viejo profeta le dice, no, el Señor me ha hablado y me ha dicho que sí, que tú puedes venir y que puedes comer conmigo. Se lo lleva para su casa y come con él, y cuando se despiden, dice la Biblia que se lo encuentra, creo que un león, y lo mata al profeta. Y entonces cuando ya está, ya las exequias, ¿verdad? Lo que hacen pues para enterrar a la persona, dice el viejo profeta, le dice a las personas, miren, este es el profeta que desobedeció a la palabra de Jehová. Imagínense tener el descaro de haber sido él el instrumento del tropiezo y todavía culpar y decir, ¿verdad? Este es el profeta que desobedeció a la palabra de Jehová. Por eso Cristo decía, ay de aquel por quien viene el tropiezo. Es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel que se preste para ser piedra de tropiezo. Veamos entonces en Efesios 6, versículo 10 en adelante, también acerca de este tema. Efesios 6, versículo 10 en adelante, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces habla de las virtudes que necesitamos echar mano: la palabra de Dios, la salvación, la seguridad de salvación, la verdad, la justicia, la justificación en Cristo, el apresto del Evangelio, ¿verdad? Y entonces dice, tenemos que presentar pelea, o sea, hay una pelea, dicen algunos, pelea cósmica, o sea, contra seres espirituales que no son extraterrestres, sino que son los demonios, es el diablo, sus secuaces, principados, potestades, y que nos van a tentar. No debemos extrañarnos de la oposición, amado hermano, usted que comienza su vida cristiana. No debemos extrañarnos si hay oposición aún entre los nuestros, aún en la iglesia donde nos congregamos, pero necesitamos sobreponernos siendo consolados y fortalecidos en el Señor, como dice el pasaje que acabamos de leer: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solamente Él nos puede sacar adelante y fortalecernos en la debilidad. Y finalmente, el ejemplo supremo de servicio. Vemos los versículos 4 en adelante. Juan capítulo 13. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, no, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, se va al otro extremo, ¿verdad? Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no tiene o no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Tomó el lugar de un sirviente o esclavo. El Señor Jesús, el Maestro, el Señor, el que había puesto el Padre todas las cosas en sus manos, que tenía poder de poner su vida y de tomarla, que tenía el poder de destruir a quien quiera que Él quisiera,
se enrolla una toalla, se quita su manto y se pone a lavarle los pies a los discípulos. Siempre se acostumbraba que hubiera un sirviente o un esclavo para lavar los pies mugrientos de los invitados, porque en el tiempo de Jesús no habían acueductos, a pesar de que Roma había introducido acueductos, pero para aguas negras no había en Israel acueductos. Entonces la suciedad, ¿verdad? Y el agua negra corría al centro de la calle, porque tenía así en forma de declive a la mitad de la calle. Y como ellos utilizaban sandalias para caminar, entonces lógicamente todo mundo cuando llegaba a una casa andaba hediondo, ¿verdad? Lleno de lodo, lleno de suciedad. Y por eso se acostumbraba tener un sirviente que lavara los pies, porque no era como la mesa que tengo yo, sino que ellos se sentaban bastante bajo, tenían mesitas así como de unos 30 centímetros de altura para recostarse, ahí ponían la comida, entonces ellos comían recostados. Entonces, lógicamente, si yo estaba recostado y otro estaba más allá, los pies me quedaban cerca, ¿verdad? Y por eso había necesidad de lavar los pies, pero no había sirviente. Entonces Jesús, por supuesto, él ya tenía todo planificado, se pone a lavarle los pies a sus discípulos. Pedro se le resiste y Jesús le dice que tenía que obedecer, porque Pedro le dice, no, tú no me lavarás los pies jamás, le dice. Pero Jesús le dice, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Y entonces se va al lado contrario, ¿verdad? No le dice, entonces báñame, ¿verdad? No solamente los pies, sino las manos y la cabeza. No, le dice Jesús, el que está limpio, no hay necesidad sino solamente de lavarle los pies. Y después utiliza una comparación espiritual, ¿verdad? Que le dice, ustedes están limpios aunque no todos. Jesús entonces utiliza ese lenguaje simbólico. El Señor le da una enseñanza transformadora a sus discípulos, una enseñanza revolucionaria, transformadora. Dicen los versículos 12 en adelante. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo siendo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces aquí tenemos varios elementos importantes. Él era el Señor y Maestro, no eran mayores que Él, y aún así Jesús se rebajó a lavarle los pies a sus discípulos. Ellos debían hacer lo mismo, les dijo Jesús, debían imitarlo. ¿Y cuál es la enseñanza moral o el trasfondo de esto? Mostrar humildad mutua, reconocimiento de los demás como mayores a sí mismos. ¿Por qué? Bueno, porque pues imagínense, muchas veces se utiliza quizá la costumbre de lavarse los pies. Yo he escuchado de iglesias que lavan los pies entre ellos, y pues no estoy diciendo que es malo, ¿verdad? Pero en realidad no es esta la enseñanza principal, ¿verdad? Sino que la idea o el principio es mostrar humildad y considerar, dice Filipenses 2 del 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y después nos habla de
lo que se conoce en doctrina como el despojamiento de Cristo, que se humilló, ¿verdad? Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Entonces Jesús les dice, ustedes también deben de lavarse los pies los unos a los otros, o sea, mostrar humildad, mostrar de que el otro es mayor, reconocer las cualidades, las virtudes que Dios le ha dado a los demás antes que tratar de ser admirado, de buscar el primer lugar, de buscar el ser el mandamás. Debían atenderlo, saberlo, pero también hacerlo. Les dice ustedes, qué bendición, ¿verdad? Que lo sepan, pero bienaventurados son si lo hacen, si lo ponen en práctica. Entonces, imagínense, tenemos una comparación con esto y vemos que el culto imperial en la antigua Roma era la veneración que se daba a algunos emperadores elegidos como dioses una vez que fallecieran. Pero fíjese que el único emperador que se declaró a sí mismo Dios mientras aún vivía fue Domiciano, lo que causó un gran escándalo en el Senado romano. Conseguir que ciertos emperadores fallecidos se convirtieran en dioses se volvió en un elemento prominente de la religión en el Imperio Romano durante el Principado, hasta el punto de que algunos parientes de emperadores fueron también deificados con la palabra divus procediendo a sus nombres, o diva si eran femeninos. El culto pronto se divulgó por toda la extensión del imperio. Y entonces, ¿qué estamos tratando de decir con esto? ¿Verdad? Que el emperador, imagínense, se autoproclamó Dios. Pero vemos aquí el verdadero Dios y la vida eterna, que era Cristo, que se está manifestando a sus discípulos. Pero ¿de qué forma? No está reclamando adoración. Porque así como Hitler, los emperadores también tenían ese delirio de persecución y nadie que estuviera cerca estaba seguro, porque cualquiera podría ser objeto de una agresión o aún mandarlo a matar inmediatamente por alguna cosa sencilla que no le gustara al emperador. Pero el Señor Jesús es un Dios que se humilla, es un Dios humilde, maravilloso, que nos da un gran ejemplo, ¿verdad? Y les dice, miren, ustedes me dicen maestro y Señor y lo soy, pero ustedes lo que deben hacer entonces es lavarse los pies entre ustedes. Yo soy el ejemplo perfecto de servicio, imítenme. Qué lindo. Y entonces terminamos reflexionando. ¿Estamos imitando a Jesús en su servicio a sus discípulos? ¿Es nuestra actitud de Señor o de siervo con nuestro Dios? ¿Estamos obedeciendo la orden del Señor de hacer lo mismo, de mostrar humildad, de reconocer a los demás como superiores a nosotros mismos? Solamente es posible cuando el Señor mora en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Quiere decir que necesitamos rendirnos al Señor y decirle, Señor, tú sabes que soy orgulloso, prepotente, deseoso del primer lugar, deseoso de ser felicitado, deseoso de que se me ponga en alto, de que se me ponga en un trono. Perdóname, Señor, quiero entregarme a ti, que me des tu humildad y poder ser transformado y ser un imitador de ese ejemplo supremo de servicio. Cristo, el Señor, Dios hecho hombre, se quita su manto, se pone una toalla, le lava los pies a sus discípulos. Señor, yo quiero ser como Jesús, quiero cambiar, quiero ser transformado. Y el Señor lo puede hacer. Así que vamos a darle gracias al Señor y cantar una nueva alabanza y decirle, Señor, transfórmame, quiero hacer tu voluntad. Quiero imitar ese amor tan grande que tú has tenido para conmigo. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, que es como una espada que separa, Señor, dice la misma Escritura, el alma y el espíritu. Parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Señor, si hay alguna persona que todavía no ha sido salva, concédele la fe salvadora, concédele el arrepentimiento genuino de pecados, concédele reconocer que es alguien que te ha ofendido y que tú puedas darle esa oportunidad de creer en Cristo, el único y suficiente Señor y Salvador. Pedimos por las personas que están en tribulaciones, en problemas, en tropiezos, en angustia, Señor. Extiende tu mano poderosa al que está en enfermo, en enfermedad, en necesidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Sí, Señor Jesucristo, gracias por ese amor tan grande que tú nos has dado. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje, que pueda ser de gran bendición y edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Siempre sintonice el programa Fundamentos. Saludos. Ya. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador. Enfoque es un programa de entrevistas que le interesan a usted sobre temas de salud, jurídicos, políticos y sociales, analizados de la mano por expertos en la materia, bajo la conducción del ingeniero Raúl Castro, todos los lunes, martes y jueves, a partir de las 7:30 de la noche. Enfoque por Canal 9, el canal de los unionenses.